Hola, soy Gerardo. Comenzaré hablando por el libro de La cultura mexicana en el siglo XX, escrito por Carlos Monsiváis. Comenzaré introduciendo a Carlos Monsiváis, luego hablaré de su obra en general y terminaré por analizar con mayor detalle el capítulo asignado. Me iré de lo general a lo específico. Carlos Monsiváis nació en la Ciudad de México en 1938 y falleció en el 2010. Es un ensayista y cronista mexicano considerado una de las inteligencias más lúcidas de la cultura de su país. Monsiváis hace mucha alusión a la ironía. Es muy crítico, aparentemente es serio, pero con un gran sentido del humor y con una ironía muy fina, dicen aquellos que lo conocen. Es un personaje complejo, le gusta el arte y la historia. ¿Cómo es el estilo de Carlos Monsiváis? Carlos Monsiváis es demasiado directo, es muy formal y en pocas palabras te dice mucho. Usa un léxico demasiado avanzado, es un gran analista, realiza muchos análisis, básicamente todo este libro es un ensayo, es una serie de ensayos y que es a través de puros análisis. Es demasiado objetivo, no da muchas explicaciones, al menos en este compendio, en este libro, pero además se lee un poco seco, por así decirlo, pero en otros ensayos externos a este libro, tales como El cuento en México, no son tan secos, sino que usa un léxico un poco menos avanzado que el pueblo podría entenderlo y se explica un poco más. En general, hace mucha referencia a citas, a libros, a otros autores, a otros también. De repente usa una lista de adjetivos demasiado larga para describir a algo o a alguien, como lo hace en su ensayo de artes plásticas. La obra en general. La cultura mexicana en el siglo XX es una recopilación de ensayos. Son temas meramente académicos, o por lo menos relevantemente académicos, como la narrativa de la Revolución, la cultura en la década de 1920, las artes plásticas de vanguardia, la educación, poesía, la generación del 50, sobre el feminismo, entre otros. Nótese que estos fueron sacados en orden y aquí nos podemos dar cuenta que aparentemente todos los ensayos están en orden cronológico. O sea, como por ejemplo la narrativa de la Revolución trata pues de 1910, la cultura en la década del 1920 le sigue y así sucesivamente, hasta llegar como por ejemplo la poesía de la generación del 50, sobre el feminismo ya en los 60 y así sucesivamente. Son ensayos meramente formales y no dejan lugar a la subjetividad. Analiza con mucho mayor detalle lo sucedido durante y tras la Revolución, especialmente tras la Revolución, pero aquello sucedido después de los años 70 casi ni lo habla. Básicamente se enfoca nomás en los años de 1930 a 1950, 1920 también, pero ya aquello que sucede después de 1960 básicamente ya es un tema que ya casi no toca. El capítulo asignado fue las artes plásticas, la otra vanguardia, y en este ensayo Monsiváis decide comenzar citando a Rufino Tamayo. Básicamente es una cita demasiado larga, casi de una hoja completa, y qué mejor manera de introducir a Rufino Tamayo que con sus propias palabras, objetivamente usando las mismísimas palabras del ilustre personaje Tamayo. Después, Carlos estudia los movimientos artísticos y políticos de la época. Este es Rufino Tamayo. Este es como por ejemplo una obra de Carlos Monsiváis. En esta ya después se explicará un poco más, pero por lo menos en el capítulo asignado de artes plásticas habla que Rufino Tamayo usaba colores demasiado llamativos, tales como el amarillo, el verde, el rojo. En este caso aquí puede notarse el amarillo, el sol, y luego pues también la luna. También hace demasiada alusión no solo a Rufino Tamayo,
sino a Diego Rivera. Él es Diego Rivera. Aquí está el resto de su cuerpo, sus piernas, su cuerpo. Bueno, básicamente desarrolla y analiza la ideología de los artistas más famosos de la época, tales como Diego Rivera, Rufino Tamayo, y luego analiza su cosmovisión y cómo ésta afectó al arte que hacían ellos mismos, claro. Por ejemplo, analiza el impresionismo y en este es cuando dice que utilizaban los colores vivos como el amarillo, rojo, verde, etcétera, un poco llamativos. Y también, o sea, dice que el impresionismo viene de Europa y Diego Rivera, como recién regresaba de Europa, venía muy influenciado por estas obras, así que básicamente trae un poco de esas ideas y lo plasma en sus obras, ya en el muralismo. Esta es una de sus obras, esta fue hecha por Diego Rivera. Este me parece fue un mural en México y básicamente analiza las ideas, la política y las emociones, el nacionalismo, todo esto en el arte y cómo afectó esto al mexicano. Básicamente, o sea, también afirma y estudia cómo es que el arte afectó el nacionalismo en México y cómo este también a su vez ayudó a desarrollarlo. Esto crea inicialmente durante la revolución no teníamos una idea bien de quién éramos, pero ya tras la revolución, el arte y algunos otros acontecimientos ya comienza a formarse una cierta cosmovisión acerca del mexicano. Finalmente, Carlos analiza aquellos personajes ilustres que tuvieron éxito, influenciando el desarrollo de la cultura mexicana. O sea, analiza a los grandes. Y a través de su compendio de ensayos, nótese, o sea, nomás en este ensayo, analiza a los grandes y luego, o sea, analiza al mexicano. Y luego a través del compendio de ensayos, Carlos estudia al mexicano y su forma de ser a través de los años. A través de cada ensayo, estudia cómo el mexicano ha sido afectado y cómo es su personalidad y demás a través de los años. Muchas gracias.